Con su permiso, ciudadana diputada presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, señoras legisladoras, señores legisladores. Muchas gracias por la distinción de permitirme estar aquí esta mañana en este salón de plenos del Congreso del Estado de Guerrero. Yo quiero iniciar reconociendo y agradeciendo su presencia, desde luego, pero reconociendo la dedicación, el trabajo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Muchas gracias. Me consta la entrega, la dedicación que ella pone a su trabajo. No hay para ella momento de descanso. Han habido incluso horas complicadas y ahí está siempre la gobernadora al frente del Estado. Lo mismo en un desastre natural como el temblor, el terremoto, en inundaciones graves, como a la hora de tomar con firmeza decisiones para gobernar. Y es que se vicia. Bueno, ya más viciado ya no puede estar. Y tienen ustedes, y se los digo con toda franqueza, una gran gobernadora, una gobernadora de excepción en el Estado de Guerrero. Va a ser, porque está en el primer año, va a ser una gran gobernadora del Estado de Guerrero. Y tenía que llegar alguien como Evelyn para que iniciara una transformación profunda de Guerrero. Guerrero vive décadas de abandono, de olvido, de profundas desigualdades sociales. Y Evelyn ha venido a imprimir una dinámica distinta al gobierno del Estado. Y yo aquí ratifico que cuenta con todo el apoyo del gobierno federal, con el apoyo del presidente de la República. Y esta mañana, pues yo vengo feliz, contento por estar aquí con ustedes, pero vengo también a cumplir una encomienda, una instrucción del presidente de la República. Esta es ya una etapa distinta y el presidente me instruyó a ir a todos los congresos locales del país y presentarles el contenido de la minuta por la cual se modifica el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional que dio origen al actuar o que constitucionalizó el actuar de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Hace un momento, cuando llegué acá, incluso alguien me dijo, oiga, pues ¿sí, a qué viene? Si ya hay mayoría de los congresos, ya no hace falta que venga a Guerrero. Le digo, no, vamos a ir a los 32 estados. Hubiéramos querido ir en 1 o 2 días para que no se diera eso, pero mientras no hagan la declaratoria en la Cámara de Diputados, pues nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo
y yo quise estar aquí en Guerrero. Íbamos a estar incluso la semana pasada y hubo ahí un contratiempo y le pedí disculpas tanto a la presidenta de la mesa directiva como a la gobernadora porque hubimos de posponer. Pero aquí estamos cumpliendo pues la encomienda del presidente de la República, que nos ha dicho: hay que hacer las cosas distintas y hay que hacerlas bien. Hay que ir a reconocer el trabajo, la valía de los diputados locales. Son ustedes, los diputados locales, la representatividad más cercana al pueblo, al ciudadano. Desde luego los diputados federales también son representantes del pueblo. Los senadores de la República son los representantes de los estados de la federación, el pacto federal, por ello los 32 estados tienen esa representación en el Senado de la República. Y en el caso de ustedes, pues no nada más son la representatividad más cercana, sino que son una parte del constituyente permanente, junto con los diputados federales y los senadores de la República. Sin la aprobación mayoritaria de los congresos locales, pues una reforma constitucional no tendría vida jurídica, quedaría trunca. Sucede que en el pasado, pues este ejercicio democrático no se acostumbraba. Aquí hay algunos que han sido legisladores federales o legisladores locales y saben que recibían una llamada de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o de algún funcionario de la Secretaría de Gobernación diciendo que ahí iban a mandar la minuta y que si ya había quedado aprobada, y sin discusión alguna, de una manera expedita, pues se anunciaba una aprobación. A veces ni tenían oportunidad los diputados locales de conocer el contenido de las minutas, y ahora es distinto porque nosotros lo que queremos es platicar con ustedes, platicar en este caso con el pueblo de Guerrero, mantener esa comunicación. Sí, que ya fue aprobado en comisiones el dictamen que ahora les detallaré, aunque ya el diputado federal Ignacio Mier, que es uno de los padres de esta iniciativa, pues ya avanzó el contenido de ellas. Yo sé que ya fue aprobado en comisiones y que seguramente más tarde tocará discutirlo y yo espero que aprobarlo aquí en el Pleno del Congreso. Y miren, efectivamente, tal y como platicaba el diputado Ignacio Mier, pues esta de origen es una iniciativa que presentó una diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, de Durango, que por cierto ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y cuando Ignacio Mier me comentó que se iba a presentar por una legisladora del PRI una iniciativa, nos pidió leerla y hacerla nuestra. No es de origen del Ejecutivo Federal, pero cuando la leímos y entendimos la trascendencia de prorrogar el plazo para el cual se había autorizado o constitucionalizado la tarea de las que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional pudieran prestar tareas de seguridad pública, pues entendimos, como dije, la trascendencia. De origen se trataba únicamente de modificar el plazo que debía de vencerse en marzo del 2024, y la propuesta es que se agregaran 4 años más, por lo que ahora vencerá el plazo en el 2028. Llegó en el momento político oportuno, porque si hubiésemos intentado construir los consensos en el 2024, pues hubiera sido prácticamente imposible, porque en marzo del 2024, pues el país ya va a estar
inmerso en un proceso electoral, se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados Federales, la totalidad de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos locales, la mayoría de los ayuntamientos del país, y por si 9 gubernaturas, y por si fuera poco, pues se va a elegir 3 meses después al próximo presidente de la República. Entonces, pues hubiera sido muy complicado construir un consenso como el que se pudo construir de origen en la Cámara de Diputados Federales con la participación de los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional. Con ello se construyó la mayoría constitucional y hubo después en la Cámara de Senadores pues prácticamente de partir de cero. Y allí, y yo aquí lo quiero reconocer públicamente, fue fundamental la participación de senadores de la República del Partido Revolucionario Institucional, y un paisano de ustedes, un guerrerense, Manuel Añorbe Baños, jugó un papel fundamental para que esta reforma terminara o se complementara en la Cámara de Senadores. Él y 9 senadores de la fracción parlamentaria del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, apoyaron sin ninguna duda la minuta que venía de la Cámara de Diputados, 2 senadores también del PRD, pero le adicionaron algunas, pues en técnica legislativa creo que se llaman adendas, son unos párrafos por los cuales, entre otras cosas, se toma la declaración, un fallo de la Suprema, la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace de cómo debe de ser, cómo debe de participar las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, y entonces la define la Suprema Corte, dice que debe de ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Le adicionaron otro párrafo, que es posiblemente el más importante. ¿Por qué? Porque este párrafo se complementa con una reforma a leyes secundarias que se había dado unos meses antes y por el cual la Guardia Nacional pasa a ser uno de los 3 elementos que componen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los otros 2 son el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Y este párrafo del que les comento dice lo siguiente: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Pues con esta redacción, los senadores de la República validan la constitucionalidad del actuar de la Fuerza Armada Permanente en las tareas de seguridad pública, porque cuando hablan de la organización, pues hablan, ¿verdad?, de los entes que en este caso forman la Secretaría de la Defensa Nacional, que son el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Y cuando habla de sus medios, pues habla de los medios, de los recursos financieros, administrativos, humanos, de los que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de los que se incluye, por supuesto, pues los elementos y todo lo que la Guardia Nacional requiere para su actuar. Entonces, este es el párrafo más importante posiblemente de la reforma que ustedes han discutido ahora en comisiones. Adicionalmente se regula o se señala que el actuar de la Fuerza Armada Permanente debe de ser en todo tiempo en estricta observancia a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y también respetando nuestras tradiciones, las tradiciones de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas y afroamericanas de este país. Eso es a grandes rasgos lo que contiene la reforma adicional. Vienen algunos otros aspectos como el de
crear una comisión bicameral que será la encargada de llevar a buen término que con la participación de municipios, de estados y desde luego de la federación se puedan ir formando, reclutando, capacitando policías civiles, municipales o estatales que paulatinamente pues van a ir sustituyendo a nuestras Fuerzas Armadas en los municipios, en los estados, y estas, vencido el término en el 2028, pues seguramente regresarán a las actividades cotidianas. No es de ninguna manera, como erróneamente han sostenido algunos, pues una militarización del país. Y lo digo aquí en Guerrero, que es un estado donde, y por decirlo con toda franqueza, aún hay heridas que no terminan de cerrar. Yo creo que con este ejército mexicano moderno, pues han quedado atrás oscuras noches como la represión de campesinos, de ferrocarrileros, de obreros, de mineros, de maestros. Ahora el ejército mexicano, pues la noche de Ayotzinapa ha quedado atrás y no ha sido fácil, pero seguramente habrá justicia y ahora los mexicanos ya sabemos realmente qué sucedió. Entonces, pues aquí en Guerrero hay que reconocer que es otra ya el desempeño de las Fuerzas Armadas. La brutal marginación y desigualdad que persisten en Guerrero, pues desde luego ha sido una especie de caldo de cultivo para que las organizaciones criminales intenten tomar como rehén algunas regiones o al Estado. Pero hoy contamos con el apoyo decidido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que la instrucción que ha dado al Ejército Mexicano, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, es la de ayudar en todo momento a Guerrero para que Guerrero pueda ir recuperando la seguridad, la tranquilidad, la paz social que tanto anhelamos. Por eso, en Guerrero, como en ningún otro estado, hay apoyos sociales, y aquí es de los estados donde hay el mayor número de jóvenes incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque se trata pues de cuidar a nuestros jóvenes y de rescatarlos, de evitar con capacitación que puedan ser o puedan caer en las garras de la violencia de las organizaciones criminales, y por el contrario se les capacita ¿para qué? Para que puedan incorporarse una vez terminado su periodo de formación a la vida productiva del país, amén de que destaca sin ninguna duda, porque aquí es de los estados con el mayor padrón de adultos mayores beneficiados con ese programa social, como también Sembrando Vidas, el programa incluso de fertilizantes. Aquí en Guerrero este año, por ejemplo, fue el primer lugar donde inició el gobierno federal con la entrega de fertilizantes, el apoyo de fertilizantes a los productores, pero es el estado también con el mayor padrón de beneficiarios. En fin, Guerrero es de lo más importante, si no es que lo más importante para el gobierno federal, y por eso el presidente de la República todos los días está muy al pendiente de apoyar con todo a Guerrero. Solamente así vamos a salir adelante. El reto, como les dije, pues es vencer a la marginación y a la desigualdad, y ese es el empeño del presidente de la República. Entonces, por eso
entre otras cosas, fue que estamos aquí esta mañana. Yo quiero agradecer, así como hice el reconocimiento al senador Manuel Añorbe, pues agradecer a los legisladores federales que apoyaron y que votaron a favor de esta iniciativa, los legisladores federales de aquí de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Rosario Merlín, Carlos Sánchez, Aracelio Campo, Rosario Reyes, Sergio Peñalosa, Victoriano Vences, Eunice Mazón, Karen Castrejón, Luis Palacios, y a los senadores de la República, nuestro amigo, compañero, hermano Félix Salgado Macedonio. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias además por tener una gobernadora tan entregada y tan dedicada. Es un referente para muchos de los que estamos en este movimiento, Félix. La transformación de Guerrero sin su aporte, sin su lucha, sin su compromiso, pues a lo mejor no hubiese sido posible. Por eso yo sí reconozco, Félix, y agradezco. A la senadora Nestora Salgado también, muchas gracias, y desde luego a nuestro amigo y compañero a Manuel Añorbe. Muchas gracias, Manuel. Y a todos ustedes, legisladoras y legisladores del Estado de Guerrero, pues haría un llamado a votar con la conciencia, a honrar a la historia del país. Aquí en letras de oro, miren, está centenario del Ejército Mexicano de 1913 a 2013. Y hay de este lado uno que dice la Armada Bicentenario de la creación de la Armada de México. Está incompleta las letras de oro porque casi todos los estados, menos en uno, dice una frase: lealtad y patriotismo. Ese es el Ejército Mexicano, esa es la Marina Armada de México, esas son nuestras Fuerzas Armadas. Un ejemplo de lealtad y de patriotismo. Y yo sé que ustedes con esa lealtad institucional y ese patriotismo estarán del lado correcto de la historia, y la historia les va a juzgar por sus buenos actos, y este es uno de los actos de mayor compromiso con la historia política de México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, señora gobernadora.